Señores, vamos con energía potencial eléctrica y potencial eléctrico. Dice, el dibujo muestra 6 cargas puntuales colocadas en un rectángulo. El valor de Q o de la carga es 9 microcoulomb y la distancia D es de 0.13 metros. Haya el potencial eléctrico total en el punto P, que está en el centro del rectángulo. Bueno, entonces vamos a enumerar las cargas. Fíjense para tener en cuenta el recorrido que vamos a hacer. Aquí voy a colocar esta línea horizontal para saber, cierto, que la distancia, esta distancia es de medio a la mitad porque todo mide D y esta también mide de medio, cierto. Además, recordemos que el potencial eléctrico no es más que la constante por la carga entre la distancia que hay de la carga al punto donde vamos a determinar ese potencial eléctrico, ¿no? Entonces, vamos con el potencial total. Entonces, para la carga 1, fíjense, esta sería la distancia que hay del punto 1 al punto P, ¿sí? Entonces sería la constante por la carga, que es 7Q, dividido entre la distancia. Esta distancia, señores, la vamos a calcular teniendo en cuenta el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Porque esta distancia, fíjense, mide D y esta de medio, entonces esta sería así de la siguiente manera, raíz de A a la 2 más B a la 2, donde A sería D y donde B sería D medio. Y si a ustedes al resolver esto, debe darle D medio sobre raíz de 5. Fíjense lo siguiente, vamos a hacerlo para que ustedes vean. A es D cuadrado, listo, más B. ¿Y quién es B? B es D medio, ¿sí? Entonces sería D a la 2 sobre 4. ¿Estamos o no? Listo. Vamos a seguir resolviendo, muchachos. Entonces, si yo coloco aquí un 4, para que se nos facilite aquí, y aquí también 4, para que sean fracciones homogéneas, nos va a dar raíz de 5 D a la 2 sobre 4. ¿Estamos o no estamos? Entonces, la D, como está el cuadrado, sale del radical, y 4 también sale del radical porque sería 2, y dentro del radical quedaría únicamente 5. Por lo tanto, la distancia es D medio raíz de 5, que es lo que hemos colocado ahí. ¿Está claro? Entonces, continuemos, muchachos. Entonces, más para 2, fíjense, la distancia sería D medio, perdón, del punto P a la carga 3Q. Entonces sería la constante por la carga entre las distancias, que es de medio. Para la carga 3, la distancia sería la misma esta, ¿no? Entonces sería la constante por 5Q entre la distancia. Para 4 sería negativo porque la carga es negativa, la constante por la carga entre la distancia, que ya dijimos que la diagonal no va a cambiar, siempre va a ser esta. Esta sería negativa, que es 3Q por la constante entre D medio, y faltaría esta, que sería K por 7Q entre la distancia, que es la diagonal. Listo. Aquí, como ustedes pueden ver, puedo cancelar esta con esta porque esta es positiva, esta es negativa. Además, puedo cancelar esta con esta. Fíjense, esta es positiva, esta es negativa y tienen la misma estructura. Y debo sumar esta con esta. Entonces, ¿qué sumo? Aquí hay 7 y aquí hay 7. Entonces nos va a dar 14. ¿14 qué? 14 que multiplica la constante entre esta fracción, este denominador, ¿no? Nos queda así. Este 2 puede pasar a multiplicar el 14 y nos haría entonces que el potencial eléctrico total va a ser igual a la constante por 28Q entre D, que multiplica la raíz de 5. De aquí sí tenemos con la carga, que es 9 por 10 a la menos 6, que es microcoulomb. Tenemos la constante, que es 9 por 10 a la 9. Tenemos la distancia, que es 0.13. Ustedes resuelven eso y ese potencial eléctrico total debe darle 7.8 por 10 a la 6 voltios. Chicos, terminamos el problema, muchachos, pero no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.